Mi nombre es Laura, tengo 42 años y soy madre de Iván, un adolescente de 16. Todo comenzó cuando escuché hablar de Diego, el matón de la clase de mi hijo. Según Iván, Diego era el tipo de chico que causaba problemas donde fuera, intimidaba a otros, hacía comentarios desagradables y siempre se encontraba en el centro de alguna pelea. No podía evitar sentir una cierta inquietud cada vez que Iván lo mencionaba, preocupado por los constantes conflictos en su clase. Un día, decidí asistir a una reunión escolar para hablar con los profesores sobre la situación. No quería que mi hijo fuera una víctima más y deseaba entender mejor qué estaba ocurriendo. Fue en esa reunión donde lo vi por primera vez. Diego, de 18 años, estaba sentado al final de la sala esperando a ser llamado por el director. Aunque ya tenía una imagen negativa de él, al verlo en persona me sorprendió su presencia. Era alto, musculoso y tenía una expresión dura en el rostro, pero lo que más me llamó la atención fue algo en su mirada, una tristeza que no había anticipado. Suscríbete si te está gustando mi historia con Diego y activa la campanita de notificaciones para más como esta. Al final de la reunión, mientras esperaba a Iván, me acerqué a Diego por pura curiosidad. Tú eres Diego, ¿verdad? He oído mucho sobre ti. Su reacción fue inesperada. En lugar de mostrar el típico aire arrogante que Iván describía, Diego parecía incómodo, casi vulnerable. No todo lo que se dice es cierto, respondió en voz baja, sin mirarme a los ojos. Desde ese encuentro, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Empecé a preguntarme quién era realmente este chico, por qué actuaba de esa manera. No podía evitar sentir una mezcla de preocupación y, de alguna manera, curiosidad por él. A partir de ese día, algo inesperado comenzó a ocurrir. Diego empezó a buscarme en el gimnasio local donde yo solía ir después del trabajo. Al principio pensé que era coincidencia, pero luego me di cuenta de que, sin importar la hora, él siempre estaba allí, como si me estuviera esperando. No lo mencioné en casa, no quería preocupar a Iván, pero había algo en Diego que me intrigaba. Un día, mientras terminaba mi rutina, Diego se acercó y se ofreció a ayudarme con una máquina. Parece que necesitas ajustar un poco el peso, dijo con una sonrisa, algo que no esperaba ver en él. Su comportamiento era muy diferente al que Iván describía. Durante nuestras charlas, descubrí que Diego venía de una familia complicada. Su padre lo había abandonado cuando era niño y su madre trabajaba largas horas para mantener la casa. La soledad lo había empujado a comportarse de manera agresiva, como una forma de protegerse. A medida que nuestras conversaciones se hacían más frecuentes, algo dentro de mí comenzó a moverse. Me encontraba esperando esos momentos en el gimnasio. Diego me hacía sentir viva de una forma que no había experimentado en mucho tiempo. No podía negar la atracción que empezaba a crecer entre nosotros, y por su forma de mirarme sabía que él también lo sentía. Un día, después de una charla particularmente profunda, me miró de una manera que nunca olvidaré. Laura, no puedo dejar de pensar en ti. Sé que no debería, pero no puedo evitarlo. Su confesión me dejó sin palabras. Sabía que estaba mal, sabía que era el amigo de mi hijo y que había una gran diferencia de edad entre nosotros, pero la tensión entre ambos era innegable. El dilema moral pesaba sobre mí, pero había algo en Diego que no podía ignorar. Esa tarde, después de escuchar su confesión, decidí dejar de luchar contra lo que sentía. Me acerqué a él, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Esto no debería estar pasando, susurré, mis ojos encontrándose con los suyos. Pero yo tampoco puedo dejar de pensar en ti. Diego dio un paso más cerca, y antes de que pudiera pensarlo 2 veces, nuestras manos se tocaron.
En ese momento, la sala de pesas, las preocupaciones y las razones desaparecieron. Lo único que importaba era lo que sentíamos el uno por el otro. Me dejé llevar por la emoción del momento, por ese deseo reprimido que había crecido en silencio entre nosotros. A partir de ese instante, nuestra relación cambió. Lo que antes eran charlas casuales en el gimnasio, ahora se habían convertido en miradas cargadas de significado, en encuentros donde ambos éramos conscientes del riesgo, pero nos dejábamos arrastrar por la atracción. Sabíamos que no podíamos permitir que nadie se enterara. La diferencia de edad, la amistad de Diego con mi hijo, todo lo hacía aún más complicado. Una tarde, cuando el gimnasio estaba casi vacío, Diego me tomó suavemente de la mano mientras me explicaba una nueva rutina de ejercicios. ¿Quieres ir a un lugar más tranquilo?, me susurró al oído, y sin pensarlo mucho, asentí. Fuimos a su coche y sin mediar palabra nos dirigimos a mi casa, sabiendo que Iván estaría con unos amigos hasta tarde. Cuando llegamos, entramos en silencio, conscientes de la gravedad de lo que estábamos haciendo. Cada paso hacia el dormitorio sentía como si estuviéramos cruzando una línea de la que ya no habría retorno. Me giré hacia él y en ese momento toda la tensión acumulada entre nosotros estalló. Nuestras manos comenzaron a explorar lo que había sido un anhelo silencioso durante tanto tiempo. Nos dejamos llevar por la pasión y en ese instante el mundo fuera de esa habitación dejó de existir. Esa noche cambió todo entre nosotros. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero ninguno de los dos quería detenerse. Cada encuentro posterior se volvió más arriesgado, pero también más intenso. Habíamos cruzado una línea que nos hacía sentir más vivos que nunca, aunque sabíamos que las consecuencias podían ser devastadoras. A pesar de la intensidad de aquella primera noche, no pasó mucho tiempo antes de que la realidad comenzara a infiltrarse en nuestros momentos a solas. La vida seguía, con sus responsabilidades y peligros. Cada vez que Iván mencionaba a Diego en la cena, sentía un nudo en el estómago. No era solo el riesgo de ser descubiertos, era la culpa que me consumía lentamente. Sabía que estábamos caminando sobre hielo delgado, pero algo en la forma en que Diego me miraba, en cómo me hacía sentir, me impedía poner fin a lo que habíamos comenzado. Diego también parecía luchar con la situación. Un día, mientras estábamos en mi casa, me miró seriamente. Laura, no sé cuánto más tiempo podremos seguir con esto. No quiero lastimarte ni a Iván. La mención de mi hijo me atravesó como un cuchillo, pero antes de que pudiera responder me tomó la mano. Pero tampoco puedo alejarme de ti. Lo he intentado, pero eres todo lo que pienso. Esa confesión me removió profundamente. Sabía que había un punto de no retorno, y aunque ambos éramos conscientes de los peligros, cada vez que estábamos juntos, todo lo demás se desvanecía. Intentamos ser más cuidadosos, vernos solo cuando sabíamos que no habría posibilidades de ser descubiertos. Pero con cada encuentro, la pasión crecía y el riesgo parecía solo alimentar nuestra atracción. Una tarde, Diego llegó antes de lo planeado. Iván estaba en casa, tomando una ducha después de la escuela. ¿Qué haces aquí? No es seguro, susurré, preocupada. Pero Diego solo me miró con esa mezcla de deseo y frustración que ya conocía demasiado bien. No pude esperar más, me dijo, y antes de que pudiera detenerlo, me besó con urgencia. Mis instintos me gritaban que lo detuviera, pero mi cuerpo respondió de inmediato. Mientras Iván seguía en el baño, Diego y yo cruzamos una línea aún más peligrosa, conscientes de lo cerca que estábamos de ser descubiertos. Mientras los labios de Diego se apretaban contra los míos,
Una parte de mí gritaba que aquello era demasiado arriesgado, que estábamos jugando con fuego, pero no podía detenerme. El sonido del agua corriendo desde el baño apenas amortiguaba la adrenalina que recorría mi cuerpo. De repente, escuché un ruido. El agua dejó de correr. Me separé de Diego rápidamente, el corazón latiéndome en la garganta. Miramos hacia la puerta del baño al mismo tiempo, sabiendo que el tiempo para arreglar el caos se nos escapaba. «Vístete rápido», le susurré en un intento desesperado de recobrar el control. Pero antes de que pudiera actuar, la puerta del baño se abrió. Iván apareció en la puerta del pasillo, envuelto en una toalla, secándose el cabello con una mano. Lo que ocurrió después fue una especie de pesadilla en cámara lenta. Primero, sus ojos se posaron en mí. Luego, se movieron lentamente hacia Diego. El aire en la habitación pareció congelarse cuando la realidad comenzó a asentarse en su mente. Iván dejó de secarse el cabello y se quedó parado, inmóvil, mirando la escena que se desarrollaba frente a él. Había un silencio espeso, cargado de incredulidad. ¿Qué está pasando aquí?», balbuceó, su voz quebrándose al final. Era como si estuviera tratando de encontrarle sentido a lo que veía, pero no podía. No pude hablar. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, y el terror y la culpa se apoderaron de mí. Diego dio un paso atrás, visiblemente nervioso, pero el daño ya estaba hecho. Iván nos miró, primero a mí, luego a Diego, y lo supe en ese instante. Nuestro secreto había sido descubierto y no había vuelta atrás. «Iván, yo…», empecé a decir, pero mis palabras sonaban vacías, inútiles. No había excusa para lo que había hecho, y lo sabía. La expresión de Iván cambió de incredulidad a furia en cuestión de segundos. «¿Cómo pudiste? Eres mi madre», gritó, su voz resonando en la casa con una mezcla de dolor y rabia. «¿Y tú? Se suponía que eras mi amigo», le espetó a Diego, sin saber si dirigirse a mí o a él con más desprecio. Diego intentó explicarse, pero Iván no estaba dispuesto a escuchar. «No quiero escuchar nada de ninguno de los dos. Esto se acabó», gritó antes de salir corriendo de la casa, aún en su toalla, y lo último que escuché fue el portazo que resonó detrás de él. Cuando Iván salió de la casa, una oleada de pánico me recorrió el cuerpo. No solo había sido descubierto nuestro secreto, sino que la relación entre madre e hijo estaba en juego. Miré a Diego, quien tenía una mezcla de preocupación y culpa en su rostro. «No debió haber pasado así», dijo, su voz temblando. «Lo siento, Laura». «No es tu culpa», respondí, mi voz apenas un susurro. Esto fue mi elección, y ahora tengo que enfrentar las consecuencias. Me sentí atrapada entre mi deseo por Diego y el amor por mi hijo. La tarde se volvió noche, y la tensión en el aire se hizo insoportable. Decidí salir a buscar a Iván. Sabía que debía encontrarlo antes de que hiciera algo de lo que pudiera arrepentirse. Caminé por el vecindario, llamándolo, pero no había rastro de él. Al final, me senté en un banco del parque cercano, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La oscuridad se extendió a mi alrededor, y solo el sonido de las hojas moviéndose con el viento rompía el silencio. Después de un rato, sentí el sonido de pasos detrás de mí. Al girar, vi a Diego acercándose. «Lo siento, Laura». «De verdad», dijo, sentándose a mi lado. «No hay nada que puedas hacer para cambiar esto», respondí, aunque sabía que su presencia me reconfortaba de alguna manera. «Quizás deberíamos hablar con Iván, enfrentar esto juntos», sugirió Diego. «No podemos dejar que esto termine así». Justo cuando estaba a punto de responder, escuchamos el sonido familiar de una risa a lo lejos. Giré la cabeza y vi a Iván acercándose. Su expresión era seria,
pero su mirada revelaba una mezcla de enojo y tristeza. Me levanté rápidamente. Iván, llamé, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieres?, respondió, su voz cargada de resentimiento. ¿Vas a seguir con esto? ¿Con él? Escucha, por favor, imploré. No quería que esto pasara, pero no puedo negar lo que siento por Diego. En ese momento, sentí la mano de Diego entrelazarse con la mía, y aunque era un acto impulsivo, la conexión era palpable. Iván frunció el ceño. ¿Y qué se supone que debo hacer con eso? Lo que quiero es que me escuches, que entiendas que nunca quise lastimarte. Mi amor por ti siempre será incondicional, pero lo que siento por Diego es real. La sinceridad de mis palabras resonó en el aire. La tensión entre nosotros se palpaba, pero había una chispa de entendimiento en la mirada de Iván. Si eso es lo que quieres, supongo que no puedo detenerte, dijo finalmente, su voz más suave. Con un suspiro profundo me volví hacia Diego. En ese instante, todo lo que había sido reprimido y oculto durante tanto tiempo estalló. Diego se acercó y me abrazó, y el mundo pareció desvanecerse a nuestro alrededor. En un acto impulsivo, lo besé, dejando que la pasión fluyera entre nosotros. Este beso era la promesa de un nuevo comienzo, un futuro incierto pero emocionante. Iván observaba, su expresión un mosaico de emociones, y aunque sabía que no sería fácil, había tomado la decisión de seguir adelante con nuestras vidas, dejando atrás los secretos y abriendo la puerta a nuevas oportunidades. La vida podría ser compleja, pero había algo hermoso en la conexión que habíamos formado, un amor que, aunque prohibido, era irrefutablemente real. ¿Qué te ha parecido esta historia con Diego? Te veo en el próximo vídeo